Queremos rogarte, Señor, que nos guíes a través de la lectura, el estudio, Señor, ya ahora un poco más temático, de manera general, del Evangelio de Juan, como un final, Señor, acerca de estas 12 preguntas que hemos encontrado, Señor, y queremos resolverlas juntos a través, pues, de lecturas, exposiciones, preguntas y respuestas de nuestros hermanos a través del chat, Señor, en vivo, y te pedimos tu dirección en nuestras vidas, con mi hermano Danilo y el mío, para que podamos entender, Señor, tu inmensa sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Danilo, acá tenemos de fondo pues la imagen de Jesús con sus discípulos, que hoy día es nuestra portada, ¿no? Es la portada del estudio del día de hoy, y le hemos puesto Juan el Evangelio, preguntas finales de reflexión, con lo que terminaremos, ¿no? El Evangelio de Juan termina hablando pues básicamente el amor de Dios por la humanidad para que vengan al arrepentimiento y sean salvos. Esa es la idea del Evangelio de Juan, y por eso es que la palabra se hace carne, es un poco el énfasis de la carta, ¿no? El verbo se hace carne, como dice en el primer capítulo. Así que tenemos la idea del libro y tenemos el título de hoy para empezar, pero nos encantaría, Danilo, que nos vayas guiando un poquito según tu perspectiva, así, ¿qué te pareció el Evangelio de Juan, ¿no? O sea, ¿cuál es tu comentario del Evangelio? Sí. Bueno, la primera cosa que he mencionado, inclusive desde que estábamos tomando este cafecito con el Evangelio de pasado, hablábamos en cada capítulo. Yo comenté en algún momento que el Evangelio de Juan me complicaba un poco cuando yo recién iniciaba mi andar en la vida cristiana, porque tenía confusiones y porque quizá las personas que estaban en mi alrededor en ese momento no se preocupaban mucho por hacerme énfasis en lo que ya he aprendido y lo que hemos explicado aquí. Temas como, por ejemplo, quién es el Juan que estaba hablando al principio del primer capítulo, y es la diferencia entre Juan el apóstol que escribe con el Juan el Bautista que describe iniciando prácticamente el Evangelio. En sus primeros versículos él comienza a hablar de que él estaba en el mundo, que él no era la luz, ¿no? Pero que anunciaba la luz, ¿no? Habla de Juan el Bautista de esta manera, y como elemento que inicia este Evangelio precisa la divinidad de Jesús. Eso es una cosa que cuando ya lo interioricé, y me acuerdo que esto lo aprendí en mi hogar, estando tú conmigo enseñándome, Marco. Esta parte de que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, lo asimilé totalmente en mi corazón y me di cuenta, wow, de lo que realmente significa la divinidad. Dios es uno y son tres personas en él, pero es la uno, Trinidad. Por tanto, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son Dios, y Dios estuvo en el mundo hecho carne y renunció a su divinidad. Esta parte es la que más rescato en todo, digamos, el proceso de vida de Jesús aquí en la tierra. Y todo lo que esto significa, él va creciendo en sabiduría, cómo él va creciendo, cómo comienza el Espíritu Santo a manifestarse en él, de tal manera que hay un momento en el cual vemos ya al hombre que está en constante oración, al que todos le llaman maestro, le llaman rabí, pero sabemos que es el Hijo de Dios que está hablando con el Padre. Hoy día estuve escuchando alguna prédica del pastor Chuck, y por ahí algún pastor también de Calvary y de otro país, que decían con respecto a esta constante oración de Jesús. ¿Realmente Jesús necesitaba orar? Y el pastor Chuck dice, si me convence de la importancia de orar, es que Jesús oraba todo el tiempo. Jesús, el Hijo de Dios, orando, ¿verdad? Entonces, esto nos muestra cuán importante es a lo largo de toda la historia que vemos en el Evangelio
el mensaje de orar constantemente y mantenernos unidos en esta relación, en esta comunicación. Y esto es lo que me llama poderosamente la atención todo el tiempo. Cuando está hablando Jesús, y lo vemos muy fuerte en este proceso final, cuando habla a los discípulos, terminando la cena y comenzando a caminar hacia el huerto de los olivos, y comienza a hablar en oración constante, está orando y está hablando a unidad con el Padre delante de los discípulos. Es impactante ese vínculo, esa relación constante a la que nosotros aspiramos llegar. Y más aún cuando aquí, en ese momento, dice que oremos en su nombre, en el nombre del Señor Jesús. Su presencia continúa entre nosotros y tenemos al Espíritu Santo presente en todo aquel que ha recibido al Señor en su corazón, que ha reconocido su condición de pecado. Esto es para mí lo más fascinante, Marco, porque explícito y cubre muchos espacios que no se mencionan en otros evangelios, sino particularmente de manera muy cercana en el Evangelio de Juan. Amén. Así que esto es más o menos decir, redondeando un poco todo lo que he asimilado durante el proceso de estudio de este evangelio contigo y con todos los que nos han acompañado en estos meses. Amén. Marco. O sea, básicamente dos cosas que son relevantes, ¿no? Y muy importantes. Una es entonces el hecho de la divinidad de Jesús como parte integral de la Trinidad, ¿verdad? La otra es la oración que viene siendo desarrollada por el Hijo de Dios, que siendo Hijo de Dios, aún así necesita estar en comunión, contacto, relación, comunicación ininterrumpida con el Padre. ¿Cuánto más nosotros, no? Así que estos dos puntos nada más son dignos de repente de poder dedicarles tiempo, ¿no? Un tiempo especial. Ok, qué maravilloso. Sí, y estamos totalmente de acuerdo con esos puntos. También lo otro que me llama a mí la atención, Danilo, es la humanidad de Jesús. Porque es Dios hecho carne, o sea, Jesús es 100% Dios, en lo que acabas de basar tu tesis, ¿verdad? Tu argumento, pero Él se hizo 100% hombre. Entonces me llama sobremanera la atención de que Jesucristo, siendo totalmente hombre, pudo realmente vivir en una santidad total. Y eso no se debe a que Él era Dios, se debe a que Él era obediente, ¿no? Tremendo. O sea, si seguimos analizando eso, es pues también increíble, ¿no? Sí, definitivamente cuando vemos o hablamos siempre en los tiempos de evangelio de los mandamientos, pues simplemente vemos que en Jesús se cumplieron todos los momentos de su vida. No hubo un espacio en Él que rompiera, digamos, el vínculo de obediencia con el Padre y no se cumpliera en Él esos mandamientos que estaban dados para los hombres y que no era posible de cumplir en los hombres, pero en Él se cumplían todos y se cumplía. Y ese nivel de santidad que Dios puso a través de Moisés, a través de los mandamientos, sabíamos que eran inalcanzables para el hombre, pero en Jesús todos son cumplidos, y a través de Jesús hoy, por lo que hemos visto, lo que ha sucedido y hemos entendido en este evangelio, a través de Jesús, Dios Padre nos ve santos como Él. Eso es algo impactante, porque solamente se ha podido dar ante esa obediencia de la que tú has hablado, Marco, hasta el final. Ese nivel de obediencia puesto a prueba tantas veces, ¿no? Y en el huerto de los olivos. Wow, no, sí, claro, destacadísimo ahí, ¿no? Está en el umbral, ¿no? Está ya a punto de comenzar a padecer lo que sabía que tendría que padecer y sentirlo en la propia carne que ahora tenía él, siendo Dios, pero 100% hombre. Entonces, todos esos momentos pues nos hacen pensar y entender cuán alto tenemos que nosotros llegar para hablar de que somos y que debemos reflejar a Cristo en nuestra vida. Amén. Tenemos un comentario de Anita, dice: el autor del Evangelio de Juan nos presenta a Jesús en su humanidad y como Rey de Reyes en el reino de Dios. Amén.
Muy bien, muy bien. Tenemos también a nuestro hermano Johnny. Buenas noches, mi querido Johnny Cabrejo, que está con nosotros. Él comenta y dice: Juan es el más teológico de los libros, porque expresa el concepto sobre la encarnación, ¿no? Bueno, lo desarrolla bastante en realidad, ¿verdad? Nos da esos conceptos muy, muy, muy interesantes. Y bueno, de ahí te le da la bienvenida. Sí, sí. Ok, vamos pues, vamos entrando de lleno ya a las preguntas que hemos podido rescatar para el día de hoy. Salud, hermano. Vamos a la primera pregunta que tenemos, y la primera pregunta está basada en el Evangelio de Juan capítulo 2, si no me equivoco. En el capítulo 2, capítulo 1 al 11, donde nos habla acerca de las bodas de Canaá, ¿no? Las bodas de Canaá. Para ello, Danilo, vamos a ir un ratito. ¿Qué te parece si me acompañas al texto, ¿no? Vamos a verlo en vivo. Vámonos a eSort, nuestro programa que tenemos acá que nos ayuda a la lectura. Y pues acá tenemos la idea de lo que pasó. Obviamente, pues la idea no es volver a leer toda la historia, ¿no? Pues ya justamente la hemos leído, ¿no? Lo que queremos ahora simplemente es repasar algunos detalles, tal vez. Las bodas de Canaán, fue invitado Jesús con sus discípulos, dice el verso 2, ¿no? Y la mamá fue la que se dio cuenta que faltaba el vinito, ¿no? El vinito como parte integral de la ceremonia, de la fiesta, que iba a ser todo un caos si no se brindaba, o sea, iba a ser terrible, ¿no? Y así que Jesús le responde de una manera que parece despótica: ¿qué tienes conmigo, mujer, no? Aún no ha venido mi hora. Suena así un poquito como de callado, ¿no? Y dice: ¿qué te metes conmigo, no? ¿Qué quieres? Pero creo que aquí la idea es ¿no? O sea, ¿por qué me presionas, mamá, no? Aún no es mi tiempo, ¿no? O sea, no es en tu tiempo, es a mi manera, ¿no? Pues si su mamá dijo: ok, Jesús va a hacer algo, y prepara a todos para ello. Sí. Y entonces le dijo en el versículo 5 una frase que es interesantísima, ¿no? Hagan todo lo que Jesús les diga, es lo que prácticamente dice en el versículo 5, que es una frase importantísima en aquellos que consideran a María como alguien muy especial. Obviamente María es alguien especial, ¿no? Sobre todo en la vida de Jesús. Pero si queremos seguir los consejos de María, esta es una frase importantísima, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Sigue a Jesús. Sigue a Jesús, ¿no? Y acá en el versículo 6, Danilo nos dice que habían 6 tinajas. Así es, 6 tinajas que usaban para un rito de purificación y que eran usadas con agua, ¿verdad? Dice que cada una entraban 2 o 3 cántaros, eran grandes tinajas, verdaderamente. Correcto. ¿No? Ahora, hablamos de tinajas con un uso, ¿no? ¿Cuál era? Para agua. Para ¿no? agua. Las tinajas con un uso específico. Bueno, y el milagro ya sucede, ¿no? Ya ustedes conocen la historia. Él les pide a ellos que, bueno, la mamá a su vez le había dicho que lo obedezcan, que le echen agua, ¿no? Y entonces luego le dice que saquen el agua y que se lo lleven al mozo, al jefe de los mozos, y él pues se queda sorprendido, ¿no? Se queda sorprendido con esto, y entonces creo que en el versículo 10 y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando haya habido mucho, entonces ya están todos bien borrachitos, ya dale cualquier cosa, ¿no? Pero tú has hecho al revés. Tú has hecho al revés, has sacado el mejor vino. Sí, el mejor vino, o sea, lo mejor lo dejó para el final, ¿no? Y esto habla como un principio de señales, entre otras señales, pero que eran para sus discípulos. El objetivo era que sus discípulos creyeran en él. O sea, no era para darle de beber a la gente, o sea, no era para emborrachar a la gente. Ese nunca fue el objetivo. El objetivo es la señal que ocasionaba esto, que sus discípulos... No era tampoco para agradar a su madre, o sea, era una oportunidad de poder mostrar a sus discípulos quién era él, efectivamente. Correcto. Mira qué detalle, lo has dicho, ¿no? Ni siquiera para agradar a su mamá, porque no era la idea. Acá está diciendo para qué era, ¿no? Que sus discípulos creyeran justamente en él, ¿no? Correcto. Con eso es que nosotros nos venimos a la pregunta, la primera pregunta que tenemos acá. Dice: ¿qué ha venido a realizar Jesús? ¿Quién es el verbo hecho carne? De acuerdo a estas tinajas nuevas, estas tinajas para un uso antiguo y ahora para un uso nuevo, ¿no? ¿Qué piensa Danilo? Claro, estas tinajas pues se llenaron, ¿no? Y mostraron
que ya esas tinajas estaban siendo dadas para otro tipo de uso. Podemos mencionar, por ejemplo, si hablamos de nosotros después de Jesús, una vez que lo hemos conocido, ya no estamos en lo antiguo, ya no estamos siendo en lo pasado. Si creemos en Él, nosotros somos llenos también de algo diferente, algo nuevo y vivificante. Y tomando la palabra del maestranza, ¿no?, del administrador, dice pues que lo mejor ha venido al final. Tomando esa idea, yo estoy usando la misma, el mismo pensamiento para con nosotros. Siendo lo que éramos sano en la antigua humanidad, ahora tenemos la oportunidad de llenarnos del Espíritu Santo, creyendo en el Señor Jesucristo. Él vino aquí siendo Dios, se hizo carne, se hizo hombre. Y creyendo en la obra que ha hecho Él, pues yo recibo de Él algo nuevo y me lleno de esto que es el Espíritu Santo, que es una vida nueva, es un uso diferente de esto que ahora es Danilo, de este cuerpo con el cual antes era sido usado para el mal, era sido usado para lo antiguo, para lo que era del mundo, y ahora deseo ardientemente que en todo sea usado para servir a mi Señor, ¿no? Un poco haciendo esa analogía. Muy bien, o sea, el verbo hecho carne obviamente es Jesús, porque eso lo sacamos del capítulo 1, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que lo que ha venido a hacer, en pocas palabras, es un cambio. Definitivamente por mí. Un cambio de uso, un cambio de forma, un cambio de las actividades en las que nos debemos abocar ahora. Esa es un poco la idea, o sea, siendo los mismos recipientes, ¿no? Porque la idea es ese recipiente de piedra, pero era de piedra, ¿no? Tenía un uso específico. Sí, era recipiente de piedra. Ahora tiene otro, es el mismo recipiente pero con otro uso. Así es, otra función. Efectivamente. Si nosotros vemos, pues nosotros tenemos ahora otra función. Cuando de pronto personas que nos conocen, hola Danilo, ¿cómo estás? Y conversamos y hablamos, está el recuerdo, ¿no?, del Danilo ese antiguo, que quizás podría haber sido buena gente, chambeador, lo que quiera, pero hay algo que no es igual. Hay algo que quizás inspira paz, hay algo que no soy yo, sino que vive en mí. Y eso de pronto se va transmitiendo. Más aún cuando llegue el momento del testimonio, de decir lo que verdaderamente Jesucristo ha hecho en mi vida y que soy un hombre nuevo en Él. Esto de pronto ven a un Danilo más viejo, pero ven a un Danilo que tiene, digamos, una visión y una mirada distinta y un mensaje totalmente renovado, y que lo entrego, no lo dejo conmigo, lo manifiesto y lo comparto. Lo que sucede en ese momento, si yo echo el vino en esa copa y no la quieren recibir, muy bien, esa es decisión de la persona, pero si quieren probar de ese vino, gloria a Dios, porque van a seguir el mismo camino que yo seguí y optarán por conocer a mi Señor, ¿no? Como testimonio, ¿no? Esa es un poco tu idea, ¿verdad? Así es. Entonces, Así es. El antiguo Danilo, que era una vasija nuevecita, ahora ya es una vasija gastadita. Así es. Pero su función ha cambiado, ¿no? Antes era para un uso de agua, se podría decir que ahora es para un uso de vino, y de un buen vino, o sea, el mismo Maestresala lo dice, se sorprendió, ¿no? ¿De dónde sacaste este vino? O sea, pues es buenísimo, ¿no? Pues qué lindo, esa es la idea. Ahora, este concepto, este primer concepto de pregunta de lo que Jesús viene a hacer, nos lleva a una siguiente pregunta. Justamente es esa, ¿no? ¿En qué áreas se va a lograr el cambio? Y para eso podríamos ir al capítulo 2, donde Jesucristo entra pues al templo, y cuando entra al templo se dio, no con una sorpresa, porque él todos los años iba al templo, pero ahora él ya en autoridad plena toma acción, ¿no? Así es. Tenemos que recordar
que los rituales de purificación, los rituales de sanidad, los rituales que la gente tenía para adorar a Dios estaban escritos en el Antiguo Testamento. O sea, no estaba mal llevar tus animales, no estaba mal sacrificar, no estaba mal hacer estas cosas, pero Jesús no fue contra eso. Jesús fue contra un sistema impuesto sobre eso, del cual los sacerdotes estaban lucrando, y eso sí es peligroso, eso sí es feo. Por eso es que habla de cambistas, ¿no? ¿Qué hacen los cambistas? Obviamente los cambistas de Parú o los cambistas acá de Ocoña no son estos cambistas, no estamos hablando de ellos, ¿no? Por favor, no vayan a lapidar allá a los cambistas en la calle, ¿no? Pecadores, no es la idea. La idea es pues que yo traía mi corderito y lo había criado, y en esta siguiente fiesta yo lo voy a llevar para que lo sacrifiquen y mis pecados sean limpiados. Ya, estamos resumiendo, mira cuánta ley, ¿eh? Pero ¿qué pasaba, Danilo? Yo llegaba allí, pero antes de sacrificarlo, el corderito tenía que tener ciertas características según la ley. No podía estar mal, tenía que estar inmaculado, tenía que estar limpiecito en todas las áreas. Entonces tenía que pasar por una revisión. Ahí estaba el truco. ¿Cuál es el truco? Sí. Que descalificaba. Le encontraba una yaya, pues. Cualquier yaya le encontraban, ¿no? Una rayita, qué sé yo. Y entonces ellos desesperados, no, he viajado 2 semanas caminando para limpiar mis pecados, ¿y ahora qué hago? No te preocupes, hermanito, le va a decir pues el sacerdote, acá afuera tenemos corderitos a la venta, ya purificados, ya limpiecitos y listos. Sí. Entonces ellos tenían... ¿Y hacían eso? ¿Cómo? Y hacían su negocio. Y ahí hacían el negociazo, pues, ¿no? Si el corderito costaba 100 soles, lo vendían en 350. Pues si no querías, tenías que regresarte pues hasta tu tierra y volver a la otra semana, de aquí un mes, qué sé yo, ¿no? Así que la gente que hacía pagaba el precio, pues. Y esto era un negociazo. Ya, contra ese sistema corrupto es el que Jesucristo ataca, ¿no? Por eso es que él dice, esta es casa de oración, no es una casa de negocios, este no es un lugar para sacar dinero y provecho de la gente, ¿no? Ustedes están mal usando esto. Bajo esta premisa que Jesús limpia el templo en el capítulo 2, ¿en qué áreas se va a lograr el cambio que hemos visto nosotros, ¿no? Danilo. Definitivamente, pues es un tema que tiene que ver con el estado espiritual del hombre, ¿no? ¿Cómo te acercas a Dios si es que te acercas a Dios? Uh-huh. ¿De qué manera te presentas ante Él? ¿Qué es lo que demuestras? Lo que le estás mostrando, puedes estar haciendo buenas obras, porque Dios sí, claro, Él nos puede decir de muchas maneras que tenemos que hacer el bien, pero ¿de qué manera lo hacemos y en nombre de quién lo hacemos? ¿Alguna vez hemos dejado nuestra vana manera de vivir, para usar una parte de la palabra? Hemos dejado de adorar a las cosas que adoramos en nuestras cotidianas de rutina. Hemos puesto o dejado de poner cosas delante de lo que es importante, que es verdaderamente ver a Dios primero en todas las cosas, y las hemos valorado y las hemos tomado como nuestras. O sea, todas las cosas de pronto que nos acompañan, acercamos, se supone, a Dios para poder rendir algún tipo de honor o de adoración, si estamos en esas condiciones. Definitivamente este templo necesita o ha necesitado ser limpiado también. Así como Jesús entró al templo, que él mismo llamaba la casa de su padre, sí. La casa pues de su padre. Lo habían convertido en una cueva de ladrones. Exacto, en eso. Porque lo que sí era dable, Dios había expresado, había estipulado el tema de llevar al animal en sacrificio para limpieza de pecados. Y efectivamente, como tú bien has dicho, pues el hombre tergiversó, cambió y aprovechó la autoridad. Justo ahora, hablando de autoridades en la oración inicial, aprovechó su condición de autoridad para empezar a hacer un sistema paralelo de corrupción sobre la ley que estaba dada. Uh-huh. Eso era, wow, acá hay una línea de animales que están a tu disposición y a un precio, porque lo que estás trayendo no es de calidad. Y Dios necesita cosas de primera. Así lo estoy diciendo, ¿eh? Necesita cosas de primera.
porque Él pide lo primero, lo que está sin defecto, etcétera. Utilizan mentiras, hacen mentiras sobre verdades. Y así trabaja Satanás, y así estaba trabajando ellos, y así trabajaba yo en todas las cosas que hacía, ¿no? Revistiéndome de bondad, queriendo hacer, pero justificándome con mis malos deseos, mis malos pensamientos, teniendo una contaminación en mi forma de vivir y en mi presencia misma, ¿no? Jesús llega a mi vida y limpia esta casa de ladrones. Limpia y lo convierte en su templo una vez que yo me rindo ante Él y reconozco la podredumbre moral en la que estaba, arrepiento de mis pecados y creo en Él, creo en la obra que ha hecho por mí. Lo recibo en mi vida. Él entra y limpia la casa, como limpió el templo en esa oportunidad. Esta es la segunda pregunta. ¿En qué áreas se va a lograr el cambio? En mi caso, en todas. En todas. Porque ahora el pensamiento que tengo se lo entrego al Señor para que sea su pensamiento. Y aprendo cada día más de Él y me lleno de Él. O sea, cada vez menos Danilo y más el Señor en mí. A eso aspiro, eso es lo que anhelo. Más del Señor, menos de nosotros, ¿no? Así es. Amén. Como dice Mechita acá, amén, produce limpieza, dice Mechita, ¿no? Correcto, o sea, si graficamos el escenario, si graficamos todo el cuadro, entonces Jesús lo que quiere sacar es el mal uso que se está dando y quiere reavivar una vida espiritual, ¿verdad? En la nación. Sí. Y también la verdadera adoración que se estaba perdiendo. Bueno, el hombre carece de las dos, como muy bien acabas de decir, ¿no? Ciertamente, Danilo, pues nosotros todos necesitamos regresar a Dios con una vida espiritual activa, una vida espiritual bien calificada por el Señor, y que Él pueda recibirnos y que nosotros podamos adorar a Dios. La verdadera adoración se había quebrado, ya no existía, ¿no? Y Jesús lo estaba exigiendo, ¿no? En este momento, con esta fuerza de voluntad que había colocado en limpiar el templo, y nosotros tenemos también que tomar iniciativas de la misma manera, ¿no? Muy bien, gracias. Hay grandes amenes acá de Jimena, de Chelita, y Johnny también nos comenta acá. A ver, vamos a ver su comentario. Jesús no decía que no hagan los sacrificios porque la Torá o la Tanaj lo ordenaba. El templo no estaba corrupto, los animales se vendían afuera y afuera del templo estaba la corrupción. Sí, correcto, es exactamente lo que hemos venido desarrollando, ¿no? Jesús no iba en contra de los principios puestos por Moisés, por la ley a través de los sacrificios, sino por la corrupción alrededor de ella. Perfecto. Muy bien, mi querido hermano Johnny, muy buen comentario, ¿no? Bienvenido, Pastor Jorge Alarico, aquí con una sorpresa que lo estamos esperando la próxima semana para tener con usted un tiempo de aquí con mi hermano Danilo entre tres, ¿no? Para poder conversar con nuestros hermanos en la fe. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta, ¿no? La pregunta que nos viene a continuación tiene que ver con un personaje muy conocido, un personaje creo que hasta querido por muchos, que es un anciano de Israel que se llama Nicodemo, ¿no? El capítulo 3, versículos del 1 al 21 nos dan toda esa historia. Este personaje pertenece al Sanedrín, el grupo de los ancianos de Israel, y con otros creían realmente que Jesús era venido de parte del cielo, ¿no? Que venía de parte de Dios, pero todavía no discernía muy bien quién era. Así que él va a buscar a Jesús de noche y tiene una conversación muy profunda con Jesús. Ok, muy, muy profunda con el Señor Jesús. Y cuando llegan a esta conversación muy, muy, muy intensa, muy de adentro, Jesús lo confronta a él, a este personaje, con su conocimiento, ¿verdad? A la mujer samaritana la confrontó con su pecado de adulterio, al joven rico con su pecado de codicia, pero a este hombre lo confronta con su intelecto de la ley y del conocimiento del Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces, en el momento que él queda quebrado porque no sabe qué hacer, Jesús es muy lindo para hablar con él, ¿no? A pesar de todo, o sea, lo confronta duro, pero es cariñoso Jesús.
y le dice: es necesario que tú nazcas de nuevo para poder entrar al reino de los cielos, ¿no? Así es. En este contexto surge la pregunta, Danilo, ¿no? La tercera pregunta del día de hoy. ¿Cómo cambiaría la relación entre Dios y el hombre entonces, si venimos del anterior capítulo, ¿no? Que es espiritualmente y en adoración, ahora con este tema de la ley, en este tema de los conceptos bíblicos, Nicodemo confrontado? ¿Cómo cambiaría entonces la relación entre Dios y el hombre? Sí, bueno, el hombre tiene que cambiar para tener una verdadera relación con Dios. Ese es el tema. El hombre se mantiene las costumbres y trata a través de procedimientos, de ritos, etcétera, de agradar a Dios para poder alcanzar el cielo. Y cada cosa con mayor esfuerzo que la otra. Pero aquí está diciendo Jesús que es necesario que vuelvan a nacer. Y rompe el entendimiento, la intelectualidad de Nicodemo, que le pregunta: pero ¿cómo voy a volver yo al vientre de mi madre, no? Y Jesús le habla del espíritu, y aún así Nicodemo, que es muy honesto, muy sincero y muy docto en todas las cosas de las antiguas escrituras, claro, un maestro de la ley. Ajá. No tiene la capacidad de comprender que le está hablando de un nacimiento espiritual. Uh-huh. Para aquellos quizás que están caminando recién o están conociendo de estas cosas, estamos hablando que efectivamente, como Nicodemo dice, no vamos a volver al vientre de nuestra madre, pero que en espíritu es necesario volver a nacer. ¿Cómo se hace eso? Definitivamente, si conoces y entiendes que Jesús vino a este mundo para hacer lo que ni tú ni yo podemos hacer, que es limpiarnos de toda nuestra vida pecaminosa, de todo nuestro pecado, con el cual hemos nacido y hemos aumentado durante nuestra vida. Él es el único en su santidad que vino para hacer eso y limpiar el pecado de toda la humanidad. ¿Y eso qué significa? Que en un momento en el cual podemos reconocer la obra de Jesús, arrepentirnos de esa condición de pecador, pues realmente Él ingresa su Espíritu, el Espíritu Santo en nosotros. Es un nuevo nacimiento para nosotros espiritual. ¿Seguimos siendo pecadores? Sí, pero pecadores redimidos por el Señor. Y nosotros, ya teniendo el Espíritu Santo en nosotros, accedemos a través de Jesucristo al reino de los cielos. Y caminando como Él camina, como Él caminó, imitando a Jesús, podemos entrar al trono de la gracia, como dice la palabra. Ya no por ritos y por buenas obras hechas mecánicamente, ya no tratando de cumplir muchos preceptos, no, conociendo al Señor y cumpliendo en obediencia, caminando como Él caminó y haciendo las cosas como Él las hizo. Él dijo que era el camino, la verdad y la vida, y lo es. Entonces hay ese cambio, ya no somos religiosos, ya no tenemos una religión, tenemos una relación con Dios a través de Jesucristo. Una comunión, ¿no? Ahora, entonces, esto nos exige a pensar, bueno, uso la palabra exigir porque no hay otro camino en realidad, ¿no? Que pues definitivamente Dios no va a cambiar. Dios no cambia, ¿no? No va a cambiar. Pero sus propósitos de redención, de salvación, va a estar basado en el hecho de que Marco cambie, Danilo cambie. Es el hombre quien tiene que cambiar. Por eso es que Dios sí nos da el camino para nacer de nuevo y volver a empezar. O sea, es un regalo maravilloso, ¿no?
Yo tengo que cambiar, pero ¿cómo, Señor? Y Jesús dice, tienes que nacer de nuevo, Marco. ¿Y cómo voy a nacer de nuevo? Es espiritual, Marquiño, es espiritual, ¿no? Danilo, ¿no? Acá nuestra hermana Chelita nos comenta y dice, somos pecadores, pero redimidos por la sangre del Señor, ¿no? Gloria a Dios, Chelita, qué buen comentario. Así es como somos. Dianita, mi esposa, comenta, Nicodemo, un fariseo, y pertenecía, dice, al Sanedrín, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, citando a Primera de Corintios 2:14. Efectivamente, así que no se pueden percibir en la carne. Tenemos que nacer espiritualmente para poder entender. Así que el cambio que se realiza, ¿verdad? El cambio milagroso, mira cómo el Evangelio de Juan nos va llevando de la mano, ¿no? Es que el hombre es quien tiene que cambiar, ¿no? El hombre es quien tiene que cambiar. Ahora, con el mismo personaje de Nicodemo, entramos a la siguiente pregunta, Danilo, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿es este nacimiento espiritual limitado solo para un grupo selecto, élite, solamente para ciertos iluminados, ¿no? Para ciertos ungidos? Explícanos un poquito, Danilo, ¿cómo es esta situación? Bueno, acá tengo a Nicodemo preocupado, mira, está preocupado Nicodemo. ¿Qué? Claro. Y tomando a Nicodemo nuevamente en respuestas que es la respuesta emblemática de Jesús, donde expresa la naturaleza del amor de Dios. Dice que tanto amó Dios al mundo, dice en capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que en ese contexto es al mundo que Dios amó. No está diciendo al pueblo de Israel, no está ciñéndose a un solo grupo de personas. Es el mundo entero, la humanidad creada por Dios, a la que Dios ama, y tanto la amó que dio a su único Hijo para hacer esta obra de salvación maravillosa. Así que le fue muy difícil para el judío que creyó en Jesús, se convirtió, comprender que ellos no eran un grupo exclusivo que debía ser salvado. Muchos esquemas tenían que caer y darse cuenta que también Jesús habló en más de una oportunidad de aquellos que están fuera del pueblo de Israel, ¿verdad? En algún momento, cuando hablaba que él era el buen pastor, dijo que también tenía ovejas en otro redil. Los gentiles, claro. Así es. Entonces, si así sucesivamente en la oración final, digamos, en las oraciones finales antes de pasar ya el martirio con camino al Calvario, también su oración también habla de aquellos que están más allá del pueblo de Israel. Y también se refiere entonces a que esto es abierto ya a todo aquel que crea en Él. Y que esto mantiene una unidad entre Dios y todos los que creen en Él. Así que no hay un grupo limitado. Esto es para todo aquel que crea en Él. Para que todo aquel que crea más tenga vida eterna. Clarísimo, ya me ha quedado claro, ¿no? No sé si vale la pena refrendar para alguien acá con alguna pregunta, pero básicamente entonces está ofrecida a la humanidad, ¿no? Así es. El nacer de nuevo está ofrecido para todos. ¿Y quiénes la reciben? El regalo fue solamente los que creen. Así ¿no? es. Los que creen. Y Jesús paga por todos en esa cruz, paga el pecado del mundo, ¿no? Y el mismo Juan el Bautista también lo pone Juan el apóstol claramente, dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice del pueblo de Israel. Está muy claro el mensaje que es al mundo, y el mundo es todo lo que hay en el mundo. Todas las personas que viven en él, creyendo en Jesús. Se ve a la samaritana, se ve al pueblo de este pueblo de Samaria, donde Jesús finalmente, después de hablar con la samaritana, el pueblo lo recibe durante 2 días a él y sus discípulos, y la gente termina diciéndole a la samaritana, antes creíamos por lo que ella decía, pero ahora creemos porque nosotros comprobamos que Él es el Mesías, Él es
¿no? El Hijo de Dios. Y eran los de Samaria, que para los de Israel eran perros, eran separados, eran indignos, ¿no? Entonces ahí estaba Jesús. Jesús también les dice a sus discípulos que vayan por toda Judea, por toda Samaria, ¿no? Hasta lo último de la mencionando claramente, y en el proceso de crecimiento ya después de la iglesia, pues vemos que esto pues revienta a todos lados, ¿no? Y Pablo va para todos lados, y a los lados que va pues es a los gentiles, a los que somos nosotros, a los que no somos del pueblo de Israel. Eso es. Tienes un excelente coro de fondo. Cachorrito que está sí, aullando. Para hacer un coro, sí. Acá, siempre a esta hora llega su dueño y bueno. Ya Claudita Sánchez me ha enviado el primer video de adoración de su hijo Liam de 8 meses, creo, con su guitarrita de palo. Está tocando ya, está adorando a Dios ya. Bueno, acá Mechita nos comenta, dice, la decisión de creer o no en Jesús está abierta para todos. Los que le reciben llegan a ser hijos de Dios. Efectivamente, Mechita, solamente los que la reciben, ¿no? ¿Por qué? Porque está ofrecida, pero no es obligatorio. Por eso es que es tan importante, como ha mencionado Danilo, ¿no? Tenemos que llevar el mensaje a todas las partes. A los discípulos de Jesús se les encomendó y a nosotros también se nos encomienda exactamente lo mismo. Hay gente que no ha escuchado este mensaje de salvación y de perdón de pecados para que tengan la oportunidad de no ir al infierno. Es decir, está en nuestras manos poder llegar a esas personas. Nuestro hermano Johnny también nos comenta, pues acá, y nos dice, nacer de nuevo significa o da a entender que el cambio se da un solo momento, ¿no? O en un solo momento será, ¿no? Pero el cambio de las personas no se da veces de poco a poco hasta lograr la sanidad y aún quiere lograr. Ya. Dice así, okay. Pero el cambio de las personas no se da a veces, dice, de poco a poco hasta lograr la santidad que uno quiere lograr. Creo que es una pregunta esto. Ya. Sí, si entiendo bien, él dice, el nacer de nuevo da la idea de un cambio, pero él argumenta que el cambio se da, demora. Los cambios no son instantáneos, ¿no? Sino son un proceso. Pero nacer de nuevo es el inicio nada más del cambio, claro. En realidad. Es como un bebé, ¿no? Exacto, ¿no? Es un nació bebé espiritualmente. Que nace y comienza a pasar cada proceso para irse adecuando al mundo que lo está recibiendo. En este caso hablamos del mundo espiritual, y es un bebé espiritual, ¿no? Que empieza a caminar las cosas que tienen que ver con Jesús y todo el mundo espiritual. Así que sí, claro, va creciendo y va llenándose el Espíritu Santo, y va creciendo el Espíritu Santo y va menguando ese antiguo hombre que ahora es un templo, ¿no? Para ese Espíritu Santo. Amén. Que lo va llenando. Bueno, Dianita cita Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, correcto, ¿no? Sino para que el mundo sea salvo. Así es. Pero otra vez, no todos son salvos. Está ofrecida la salvación y solo los que creen son salvos, ¿no? Por eso es que se restringe a un pequeño grupo, pero no es porque Dios lo seleccione, es porque las personas deciden creer o no, ¿verdad? Igualmente acá tenemos a Clarita, dice amén, amén, carita de angelito y 2 manitos orando. Todo aquel que crea en él, en Jesús, seremos salvos. Clarita lo tienes claro, ¿no? Por todos lados lo tiene claro. Sí. Clarita lo tiene claro. Muy bien. También tenemos a Lau Arias, que da un gran amén aquí por lo que estábamos leyendo. Juancito Roja nos comenta aquí, vamos a leer su comentario de Juancito. Dice, entonces, ¿el mundo es salvo por el sacrificio de Jesús? Él mismo se responde, no. Y añade, son salvos los que en el mundo han creído en Jesús, que es el autor y consumador de nuestras vidas. Muy bien, tocayo del Evangelio según San Juan. Y usted no tiene que irse, hermano, solamente hemos acabado con el Evangelio de Juan, por si acaso, nada más, ¿no? Así es. Bueno, hay un par de comentarios más que vale la pena leerlos y luego seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, Dianita nuevamente nos cita Juan 1:12. No sé si lo puedes leer ahí, Danilo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Efectivamente, aquellos que hemos recibido al Señor y creemos en el santo nombre del Señor Jesús, nos ha dado esa autoridad y somos adoptados como hijos. También dice en Romanos, una parte de la palabra, que heredamos
este reino y somos coherederos del reino. Entonces, todo esto está sumado a lo que está expresando Dianita con esta cita bíblica, efectivamente. Muy bien. Vamos a ver la última pregunta antes de la siguiente pregunta que tenemos en nuestra lista y luego seguiremos con algunos comentarios más. Frida de Laida nos comenta, Danilo, ¿podrías leer, por favor? Así como Nicodemo, hay muchas personas en igual condición, sinceros y honestos, pero que no comprenden los asuntos espirituales, que según su criterio esto es incongruente. Lo tradujo locura para el mundo, ¿verdad? Lo que se había leído en la palabra antes. Pero primero pero primero necesitan creer en Cristo y creerle a Dios que envió a su Hijo para salvarnos. Yo creo que totalmente de acuerdo, porque el mismo Jesús decía, ¿no?, que glorificó a Dios porque han creído que Él le envió, ¿no? Hablaba Jesús así a sus discípulos. Y eso es verdad, o sea, le creen a Dios que envió a su Hijo para salvarnos, creen en el Señor Jesucristo y bueno, pues reconocen su condición de pecadores, ¿no? Y continúa diciendo entonces, recién se puede comprender el Evangelio de Dios. Ok, efectivamente. Empezando por Cristo Jesús. De esta manera. El Evangelio de Jesús. Entonces hay dos situaciones, recibir y creer para ser hijos de Dios, como comenta Dianita, y Chelita que nos dice, para ser hijos de Dios hay que recibir y creer. Perfecto, lo tenemos clarísimo. Vamos a continuar entonces, vamos a regresar con nuestro amigo Nico, ¿no?, que se quedó con la boca abierta y pues tenemos que pasar a la siguiente porque si no le va a dar un calambrito ahí a nuestro amigo Nicodemo. Bueno, vamos a Jesús cuando sana al hijo de un oficial, recordando este concepto, pues que él viene, le pide a Jesús que lo sane, y pues entonces Jesús le dice de buenas a primera, porque hay otro pasaje que es el de Cornelio, pero es otro, ¿no? En este pasaje es un oficial. Es diferente porque inclusive está en el libro de Hechos que está Cornelio, ya. Ajá. O sea, después ya en el nuevo tiempo, ya en la iglesia, pero aquí es un centurión. Sí. Un centurión que tiene la experiencia, ¿verdad? No, es un oficial nada más parece que dice. Es un oficial. Claro, este oficial viene a ser un oficial del templo, puede ser, ¿no? O sea, que sí es judío. Okay. En el otro caso sí es el siervo de un centurión. Correcto, está más marcado, es el hijo de un oficial. Muy bien. Este es el hijo de un oficial, claro. Tiene un parecido distinto, como dicen por ahí los muchachos, ¿no? pero se parece. Sí, pero tiene un parecido que se parece, ¿no? Bueno, entonces, pero pasa casi lo mismo, ¿no? Él dice, ves que sea conforme a tu fe, y él parte la carrera, regresa a la casa y ve a su hijo sanado, y él pregunta la hora en que fue sanado, y él calcula el tiempo y coincide exactamente cuando Jesús dio la palabra. Así que cuando Jesús lo dijo, sucedió. No tuvo que estar ni presente, ¿no? Es como ahora que oramos, ¿verdad? A la distancia, oramos por sanidad, oramos para que el Señor nos guarde o que nos mantenga firmes y nos vaya sanando durante ese periodo que tenemos de restauraciones, de enfermedades, y todo es por la oración, por la palabra, y Jesús tiene el poder de hacerlo y lo demuestra de esta manera, ¿no? En este capítulo 4, pues entonces surge la pregunta, puesto que Jesús ya no está aquí en el mundo, Danilo, ¿está todavía disponible su poder? ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. Porque él dijo muy claramente que era necesario que él partiera para que viniera el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, que ahora está en todo aquel que ha creído en el Señor Jesús, que lo ha recibido una vez que se ha arrepentido de sus pecados, lo ha recibido como su Señor y Salvador. El Espíritu Santo está en la iglesia, está en todos aquellos y seguimos al Señor Jesús. Entonces, ¿su poder está disponible? Por supuesto que sí, porque es el mismo Espíritu que ha estado siempre en todos aquellos que Dios permitió que estuvieran sobre ellos. En distintos momentos de la Biblia lo vemos, y el poder de Dios se manifiesta en todo tiempo. Así que es el Espíritu Santo, es el mismo Dios que está en la iglesia actualmente y está disponible, supongo que sí. Amén. Bueno, nuestra hermana Lau Arias comenta y nos dice, cree en Dios con todo tu corazón. Ya, es un mensaje entonces, un mensaje de las naciones. Es un mensaje de las naciones de parte de Lau Arias. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Como dice Hechos. Muy bien, Lau. Entonces,
Miren, amados hermanos, con este mensaje hasta aquí nada más encontramos que Jesús tiene el poder para salvar, aun cuando físicamente no está. Danilo ya lo acaba de decir, Él ha enviado su Espíritu Santo para continuar con esta obra, y ahora se nos ha encomendado a nosotros llevar este mensaje. Nosotros somos los portadores de este mensaje y nos aunamos al Lau, ¿no? Al Lau, para decirles a todos los que nos escuchan: recibe al Señor Jesucristo. Recibe al Señor, recibe su presencia, su sanidad espiritual, nace de nuevo, crece espiritualmente, ascendentemente, todos los días aliméntate de la palabra de Dios para poder crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesús, ¿no? Ahora, vamos a ver la siguiente pregunta. La siguiente pregunta está basada pues en el capítulo 8, que es en realidad un capítulo extenso, ¿no? Es uno de los capítulos, creo, si no es más largos del Evangelio, que tiene casi 60 versículos, que toca pues uno de los episodios más enternecedores, Danilo, en el tema de la mujer adúltera, cuando es perdonada. Todos conocemos este relato. Finalmente Jesús se levanta del piso, después de escribir en el suelo, dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y pues todos se van desde los más viejitos hasta los más jóvenes dejando sus piedras. Y luego le dice: ¿y quién está allí que te condena? Y él le dice: nadie, Señor. Entonces, vete y no peques más, tus pecados te son perdonados. No vuelvas a pecar porque te puede pasar algo peor, ¿no? Adulterita, ¿no? Por favor. Entonces, acá tenemos este cuadro precioso de perdón de pecados, pero que está ligado al hecho de una acción. ¿Cuál es? No insistas en pecar, renuncia al pecado, ¿no? Y luego Jesús da un discurso: yo soy la luz del mundo, ¿no? Y ahí pues tiene un encuentro con los fariseos, que son pero tan feos, ¿no? Y entonces pues, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué te has creído? ¿No? Y entonces acá entra este diálogo que en la parte crítica, si no me equivoco, está en el 38, 39, Danilo, que Jesús le dice: mi padre es Dios y vuestro padre es el diablo, le dice a los fariseos, ¿no? Es fuerte esa. Y ustedes son del diablo. Sí, es fuerte. Vuestro padre es el diablo y ustedes quieren hacer las obras de su padre porque me quieren matar. Y Jesús no se queda callado con los fariseos, se las canta pero clarísimas, ¿no? Y entonces él añade incluso y dice pues, aunque antes que Abraham fuese, yo he existido. Yo soy. Correcto. Que aquí saltamos otra vez al capítulo 1 que tú dijiste, que Jesús es Dios y siempre ha existido. Bajo este capítulo 8 que está lleno de detalles, ¿no? Mira cómo lo hemos tratado de resumir, pero esto hemos hecho pues así un resumen de puño con todo este saco de información enorme, pero para la idea de la pregunta, ¿no? ¿Con qué autoridad hizo Jesús estas cosas? Incluso perdonar pecados, Danilo. Sí, claro, porque eso es lo que escandaliza siempre, ¿no? Desde el paralítico que bajan del techo y que todo el mundo esperaba que sanara físicamente, y lo que hizo fue perdonarlos. Y escandalizó a la gente, ¿no? Los escuchó murmurar, y Jesús les dijo: porque yo dije, tus pecados te son perdonados, piensan que yo no puedo decirle levántate y anda. Entonces, para que sepan de dónde viene esta verdad, y le dice: levántate, coge tu camilla, ¿no? Y vete a tu casa. Y anda. O sea, mostró que por todos él tenía absoluta autoridad. ¿Y de dónde viene y con qué autoridad? Porque es Dios, pues. Porque él tiene, digamos, el poder que solamente puede tener Dios efectivamente para perdonar los pecados. Tenían razón los que estuvieron viendo el tema del paralítico, diciendo: ¿quién es este? Solamente Dios perdona los pecados. Ahí estaba. Estaba delante de ellos manifiesto el poder de Dios a través de este hombre de carne y hueso, Jesús, ¿no? Sin perder de vista, entonces, que como muy bien nos has aclarado, Danilo, Jesús es parte integral pues de la Trinidad, ¿no? Y en esta comunión perfecta que ellos tienen, Jesús manifiesta que no hay nada que él haga que no haya escuchado del Padre, y que no hay nada que él haga que Dios no le haya pedido que haga, o sea, el Padre, ¿no? Entonces, si bien es cierto, él tiene toda la autoridad plena para hacerla, siempre él está en su orden de sujeción. Qué magnífico, ¿no? O sea, Jesús nunca rompió esta línea de autoridad sobre su vida terrenal aquí, ¿no? Con nosotros. Y dijo, pues, mi padre me envió, mi padre me dijo que hiciera esto. Y no hay nada. Entonces aquí encontramos
que, bueno, Diana nos comenta, ¿no? Con la autoridad que el Padre le dio a Jesús. Perfecto, o sea, esa respuesta está perfecta. Y también es el hecho de que él tenía toda la autoridad. Como tú muy bien lo has dicho. Solo que Jesús no se sale de su subordinación y dice, no, yo tengo acá toda la autoridad, yo hago lo que quiero. Hay un momentito, ¿no? O sea, yo tengo la autoridad, pero mi Padre me la dio. Ya está, se acabó. ¡Wow! ¡Wow! ¿No? Increíble. Y marca muy bien la diferencia, ¿no? Al decir quién es el que está, digamos, siendo padre de tantos, ¿no? Cuando habla a los fariseos y les dice, ustedes son de su padre el diablo. O sea, marca muy bien esa diferencia y señala que él es el que está y que está en nombre de su padre, ¿no? Amén. Tenemos a nuestro hermano Johnny con una pregunta. ¿Toda persona no tiene facultad de perdonar el pecado de su prójimo? Ah, no, claro que sí, porque nos perdonemos, ¿verdad? Sí. Pero ¿quién nos perdona verdaderamente limpiando nuestros pecados, ¿no? Yo puedo perdonar ese pecado a mi prójimo, pero yo no voy a limpiar el pecado que él ha cometido. Eso solamente lo hace Dios. Solamente Dios, correcto. Pero en mi corazón y de boca, de voz, puedo decir, hermano, te perdono, ¿no? Puedo decirlo abiertamente, lo puedo decir en mi corazón, si no quieren recibir ese perdón, si ni siquiera reconocen que han hecho una falta contra mí. Todo eso existe, ¿no? Mi corazón es el de perdonar y por supuesto pedir perdón si alguna falta he cometido. Claro. Pero quien limpia de los pecados solamente es Dios. Dios tiene el poder de limpiarlo, ¿no? Yo sí de abstenerme de guardar rencor, ¿no? Y Dios nos pide que hagamos eso justamente para que nuestros corazones estén limpios, perdonar. Muy bien, ahí está la gran diferencia. Una cosa es perdonar de mi corazón, aunque no me pidan perdón, yo perdono, no guardo ira en mi corazón, pero la otra que hace Dios es te limpia del pecado para siempre. Eso yo no lo puedo hacer. Yo no te puedo limpiar de tus pecados a ti. Ahí está la gran diferencia. Muy bien, Johnny, gracias por esa aclaración, ¿no? Esa pregunta que nos permite aclarar. Acá tenemos a Gibu, nuestro hermano Gibu, que ha entrado saludándonos a todos nosotros. Y también a Chelita, que dice, Jesús es parte integral de la Trinidad y tenía toda autoridad. Amén. Nuestra hermana Chelita ya está lista para ir a las naciones, ¿no? Ya conoce todos los principios importantes, ¿no? De la palabra de Dios. Déjenla, suéltenla, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, ¿no? Si Dios quiere, acabamos hoy día con todas. Pero estamos yendo bien. Vamos poco a poco. Vamos ahora en el contexto del capítulo 6, que también es extenso, ¿no? Es un capítulo largo. Bueno, acá tiene 71 versículos, es cierto, donde Jesús pues alimenta a los 5,000 y él tiene una confrontación con la gente que lo alimenta. Jesús los alimenta y ellos quieren que lo alimente todos los días, ¿no? Entonces Jesús entra ahí en un diálogo muy profundo con ellos y les hace notar que él es mayor que Moisés incluso, ¿no? Y que sus palabras son las que tienen vida. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vino la vida que él, o sea Jesús, da? Ajá. Y él dice que él es, o sea, él es el camino, la verdad y la vida. Él manifiesta como la vida y la vida eterna. Él se manifiesta como esos ríos de agua viva que quien la toma no volverá a tener sed. Le dice a la samaritana, ¿no? Él es la vida misma. Entonces, ¿de dónde vino la vida que él da? Pues de Dios, y él mismo es la vida, ¿no? En él estaba la vida, dice también Juan cuando recién inicia el Evangelio. Entonces, él mismo se identifica como la vida, ¿no? Y bueno, en esa discusión que tú has mencionado, él dice, quien come de esta carne y no bebe de esta sangre. O sea, diciendo, quien no me come a mí, ¿no? Sí. Es un discurso muy duro. Fuerte. Claro. Fuerte. Pero lo que está diciendo no es el pan que yo te doy, el maná que cayó del cielo. Pues bueno, se lo comieron los padres, pero bueno, igual murieron, ¿no? Y ese pan no fue de Moisés, ese pan vino del cielo porque lo dio Dios, ¿no? Ahora les digo, cómanme a mí, ¿no? Yo soy el que da la vida.
Entonces, así esta visión de la vida, pues es el mismo Jesús el que se manifiesta como la vida. A través de él fueron hechas todas las cosas, dice también Juan al iniciar su evangelio. A través de la palabra del verbo es Jesús. Perfecto. Así que creo que la respuesta está dada. Sí, sí. Bueno, Chelita nos dice Jesús es el camino, la verdad y la vida también. Hay una pregunta, Danilo, de Roxana. Roxana Llerena, muy buenas noches, Dios te bendiga. Ella nos comenta, acá dice buenas noches, si uno perdona de corazón, no es necesario decírselo personalmente. Bueno, está en afirmación, pero yo imagino que es una pregunta, ¿no? Claro. Si está como... Siempre va a ser bueno decirlo. Siempre va a ser bueno, pero también depende mucho también del contexto, ¿no? Claro. Como dije en algún momento, quizás la persona ni siquiera está consciente de que ha hecho un mal. Hay muchas variables. A la otra persona, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con el contexto. Pero lo importante es que si hay la oportunidad, se diga. Pero sí es importante perdonar de corazón. Hay una canción muy conocida, medio cumbia, que dice que te perdone Dios porque yo no te perdono, ¿no? Y esa canción de dónde salió. Y cuando dicen eso, pues, perdono pero no olvido. Y todas esas frases, no son bíblicas. Esas frases son propias del mundo, ¿no? Es verdad, en realidad es verdad. En el corazón no existe el perdón. Perdone, Dios. Sí, te disculpo, ¿no? Ya está bien, ya me olvido. No, mentira, no es así, está metiendo así. No, de verdad desde acá, del fondo, y si no hay oportunidad de dar ese perdón, pues entonces en tu corazón y entrégaselo a Dios, porque tampoco es fácil. Entrele, Señor, no quiero sentir rencor, quiero perdonar, te pido, Señor, me ayudes con esta carga y ayuda a esta persona, dame la oportunidad de decírselo, o Señor, guíala, en fin, cuántas maneras, pero libérate de la carga que tienes y perdona. Es más importante iniciarlo de esa manera y expresarlo si es que la situación se da, definitivamente. Amén. Bueno, Jimena Lamas dice ja, 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 ¿no? Gloria a Dios. Bueno, ya sé de qué hacer. Sí, yo también, que te perdone. Sí. Bueno, entonces es la disposición de corazón. Sí, mira lo que acaba de decir Danilo, nuestra querida hermana, Rojanita, ¿no? Lo que está pasando es que incluso cuando tú vienes a Dios arrepentido, Él ya te perdonó en Cristo Jesús. ¿Te has dado cuenta de ese detalle? O sea, Él no te va a perdonar cuando vengas. Dios ya te perdonó, pero no se adjudica tu perdón hasta que tú te arrepientas. Así que hay dos lados, el de Dios y el tuyo. Tú y yo estamos condenados en nuestros pecados y delitos, pero Dios ya perdonó. Pero si yo me muero en mis pecados, me voy al infierno. ¿Por qué? Porque no he recibido el perdón de Dios. ¿Por qué? Por orgullo. No quiero reconocer mi pecado. Entonces mi maldad solamente hace que yo me ahogue en mi pecado. Pero Dios ya me lo dio, o sea, ya está disponible. Juan 3:16 lo acabamos de decir, ¿no? Amó al mundo, entregó a su hijo, está disponible el perdón de Dios. Este cuadro que te acabo de pintar, que Danilo ya te lo dijo, es el mismo cuadro que Dios quiere que tú y yo tengamos. Yo, por un lado, pues con la distancia del caso, ¿no? Con Dios, yo por un lado tengo que imitar a mi Padre Celestial y yo tengo que tener la disposición de perdonar, no importa lo que me hagan. Si esta persona se arrepiente, no se arrepiente, se da cuenta, no se da cuenta, me lo dice, no me lo dice, me pide perdón o no, yo ya lo perdoné. Si se dan las circunstancias para que se restaure la relación y se pidan el perdón yo ya te perdoné desde que me lo hiciste, ¿eh? O sea, por mí estamos bien, en serio, sí, yo estoy bien hace tiempo, ¿no? Yo pensé que estábamos en pleito, bueno, porque simplemente la otra parte no había puesto de su lado, que era arrepentimiento, ¿no? Pues ya. Pero ahí está el concepto, disposición. Apenas te hagan algo, perdona. Apenas te dan algo, no guardes, perdona, porque es la imagen. Somos hijos de un Dios así y nos pide que seamos de igual manera, ¿no? Perdonar también a los demás. Hablando de perdón, pues Chelita dice, es mejor perdonar personalmente y uno se libera y adiós la mochila, ¿será, no? Adiós la mochila, claro. Muy bien, seguimos con el concepto de perdone. Nuestro hermano Johnny dice, perdone a su hermano para que también sus pecados sean perdonados. Claro, como dice justamente el Padre Nuestro en Lucas 16, creo que es Danilo.
¿no? Así Perdónanos es. como tú Sí, nos así perdonas. O sea, definitivamente, Así es. Johnny, ¿no? Si yo no perdono, ¿cómo espero que Dios me perdone? No funciona, pues, no funciona, ¿no? Y bueno, Mechita también nos comenta, Danilo, aquí hay una pregunta también interesante más arriba, vamos a regresar. Siempre somos llamados a perdonar porque nosotros aún fallamos y el Señor me sigue dando perdón, siempre y cuando vaya a Él arrepentida. Perfecto. Creo que ya está resuelto el concepto, ¿verdad? Sí, sí, Dianita sí. nos cita Juan 5, 19 al 21, ya lo podríamos leer después seguramente. Y Frida nos hace una pregunta, Danilo, aquí, una pregunta interesante con relación a Dios, a Jesús como su hijo y nosotros como hijos también. Ya. ¿Verdad? Ok. Dice, pastor, por favor, acláreme. ¿Jesús es el unigénito hijo de Dios o el primogénito nada más? Cuando se dice unigénito, estamos diciendo el único. Entonces, nosotros no somos hijos de Dios, pero por la gracia de la salvación nos adopta como hijos. Es casi una afirmación lo que está diciendo Frida. Sí. Ya al final, con esto que dice, si me permiten, yo me voy a Romanos un ratito, a Romanos 8, y Romanos 8 dice con toda claridad, a ver, dice el versículo 16, 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ya antes de esto había dicho en el versículo 15 de Romanos capítulo 8, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ojo, dice, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, o sea, papito, ¿no? Nos acercamos a Él, somos adoptados y podemos decirle, Abba Padre, adoptados. Pero el Hijo de Dios, el unigénito, es el Señor Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y nosotros que somos la creación de Dios, pues somos ahora adoptados como hijos cuando le hemos creído a su Hijo Jesús y nos hemos arrepentido de nuestro delante de Él. Herederos, como dice Marquito, como le está marcando, y coherederos con Cristo. Somos coherederos con el Hijo de Dios, porque Dios así lo ha querido. Es su voluntad. Excelente texto para aclararlo. Entonces, en conclusión, el Hijo de Dios o primogénito, como leímos en Colosenses capítulo 1 el viernes anterior, habla de posición, habla de un lugar, posicionamiento, ¿no? O sea, el primogénito es autoridad, de eso habla, ¿sí? Sí, tiene que ver con la primogenitura por ser el primer hijo. De acuerdo, ese es el concepto original. Pero Frida, si tú vas a través de los evangelios, a través del Antiguo Testamento, tú te vas a dar cuenta que los primogénitos terminaban siendo los que recibían el doble de bendición para que ellos pudieran dirigir justamente la familia. Se convertían en las cabezas. Pero a veces los primogénitos terminaban siendo pues mejor para qué nació, decían los padres, ¿no? No puede ser posible que mi hijo haga esto, ¿no? Va a terminar llevando a la familia a una perdición. Entonces le daban, ojo, escucha, la primogenitura al siguiente hijo. Entonces se convirtió ya en un título. La primogenitura se convierte en la preeminencia. ¿Quién lleva la autoridad? ¿Quién lleva el bastón de autoridad? Tú lo ves incluso en Jacob, ¿verdad? El primero no recibió ¿por qué? Porque subió al lecho de su padre. Y tú ves en Génesis 50 cómo van descalificando y es el cuarto hijo quien lleva la bendición de llevar la primogenitura, ¿verdad? Entonces la primogenitura habla de preeminencia y autoridad. Entonces cuando habla de primogénito está hablando de eso. Él es la autoridad sobre toda la creación. Y cuando habla de unigénito es porque definitivamente solamente Jesús es el único hijo de Dios dentro del círculo de la Trinidad. No hay otro hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Por creación Dios nos llama a hijos. Por creación, pero no por ser parte de la divinidad. De ninguna manera. Entonces es diferente porque incluso si tú te das cuenta bien en los evangelios y en las cartas, cuando habla de Jesús como hijo es con H mayúscula.
Sí. porque está hablando dentro de la Trinidad, pero cuando habla por nosotros, como muy bien Danilo nos ha llevado al libro de Romanos, está hablando de nosotros como adoptados, somos hijos por adopción. Pertenecemos a esta creación y Dios nos llama hijos por misericordia y encima nos va a ser Así es. herederos y herederos con Jesús. Sí, obviamente pasamos lo que tenemos que pasar en la tierra, vamos a padecer por causa de Cristo porque el sistema del mundo se opone al Señor, ¿no? Muy bien, excelente pregunta, porque esta pregunta nos ha permitido Sí. aclarar ese concepto que es importantísimo en los creyentes. Nosotros tenemos que saber discernir bien estos conceptos para poder explicarlos, o también en nuestra adoración ser precisos a nuestro Dios y Padre. Amén. Muy bien, hermana Frida, ¿no? Hermana y coheredera con nosotros en Cristo Jesús. Gracias por la pregunta. Bien, creo que no hay más preguntas ni comentarios. Y vamos a ya casi terminar. Vamos a nuestra siguiente pregunta, mi querido hermano Danilo Gutiérrez. ¿No? Estamos... No. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, claro, la pregunta 8, La ¿no? pregunta número 8 tiene que ver con el capítulo 6, pero en el centro del capítulo, cuando lo que sucede todos conocen y es alucinante. Y en la película que tú has citado, Danilo, lo pasan muy lindo, ¿ah? Lo pasan muy Sí. lindo. Pues la barca está por hundirse, Jesús no está en la barca, Jesús camina y pues entonces ellos lo ven, creen que es un fantasma, Jesús sube a la barca, paz, se calma la tempestad, él tiene autoridad sobre la naturaleza, todo se calma y llegan rápidamente a la otra orilla, ¿no? Jesús Así es. camina sobre las aguas. Pregunta, ¿pueden las circunstancias, los problemas, Danilo, la crisis sanitaria, social, familiar, conyugal, con los hijos, qué sé yo, pueden las circunstancias externas impedir que alguien reciba la vida y alcance el destino que Dios desea para él en la eternidad? Pues aparte de lo gráfica que es esta fotografía y de lo que está mencionándose en una circunstancia de tempestad, de zozobra y algo imposible, de pronto el maestro caminando sobre el agua, esta circunstancia te muestra pues que nada es imposible para él, ninguna circunstancia externa impedirá ellos reciban el poder continuar viviendo, ¿no? Y el destino que dice Dios desea para todos ellos. Quisiera citar acá porque es lo primero que se me ha venido una vez que he visto esta parte, y dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y luego habla, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, y habla de confortar mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero el versículo 4 es muy puntual: aunque ande de sombra de muerte, no temeré mal uno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este valle de sombra de muerte, alguna vez un amigo, un hermano en la fe, que ya partió a la presencia del Señor, cuando iniciaba estos procesos me dijo: Dani, ya estoy en el valle. Y yo le dije: ¿y tú sabes quién está contigo? Y no des una sentencia final, porque en ningún momento él se ha parado. Bueno, yo se lo dije firmemente, porque me lo decía con alguna sombra de inquietud y preocupación. Pero yo, usando la misma palabra que él me decía de él, pues lo traje a la realidad de lo que dice la palabra. No temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra de muerte. Ese valle de sombra de muerte es eso que de pronto dices: y ahora no encuentro salida, y ahora está en riesgo mi salud, está en riesgo, no sé, manda más allá de la salud en cosas físicas, mi casa, mi estabilidad, las deudas que tengo, mi trabajo peligra, o ya no tengo trabajo. En todas circunstancias, más aún aquellas ahora que tienen que ver con la salud, pues son ese valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. No hay nada que limite
que Dios cumpla su voluntad a través de nosotros, aún en esas circunstancias tan difíciles. Y quizás estando en una circunstancia como la que vemos de los discípulos, en una barca, en una tempestad, en una circunstancia terrible, y donde de pronto el maestro nunca los dejó. Y voy a decir algo más de esta cita bíblica en la cual hace referencia de Jesús camina sobre el agua. Es algo muy lindo ver cómo Jesús está en la cima de está en oración muchas horas, y ellos ya por Jesús mismo habían partido de la barca para ir al otro lado, y horas después está en esa circunstancia, y Jesús desde donde estaba no dejaba de verlos a la distancia que estaba. O sea, estaba en oración, estaba muy cansado por las faenas que había pasado antes. Ellos estaban ya en su barca yéndose al otro lado, pero Jesús no los perdió de vista. Así que, ¿qué más podemos decir, Marco, respecto a esto? Creo que es sumamente alegre, y más aún en estas épocas de problemas de salud y de conflictos y de tantas cosas que en este momento nos mueven el piso con el tema del COVID, etcétera, etcétera. Amén. Etcétera. Eternamente no hay nada que impida que Dios vayamos a Él, solamente nuestro orgullo, nuestro pecado, eso es todo, eso es todo lo que puede impedir, pero no hay nada, no hay circunstancias. O sea, me hicieron daño, por eso no voy a Dios. Es tu decisión. O sea, tú quieres guardar rencor, ¿no? No, yo le pedí a Dios que hiciera algo y no lo hizo. Y tú eres quien no quieres creer en Dios porque pides algo que de repente te iba a hacer daño y no lo sabes. Y Dios no te lo dio. Además, Dios tiene el poder de darte o no si quiere. O sea, hermano, nosotros solamente tenemos el impedimento del orgullo en nuestras vidas para recurrir y encontrarnos con Dios y encontrar salvación. Ahora, inmediatamente surge el otro concepto, ¿no? La otra pregunta es, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Cuando Jesús lo querían apedrear acá en el capítulo 9, sale milagrosamente y se encuentra pues en la puerta del templo con un ciego que no... O sea, alguien que nació ciego, imagínate, nunca en su vida había visto, ¿no? Y los discípulos le preguntan, ¿pecó él o sus padres? ¿Por qué él está así? ¿No? Normalmente le echaban la culpa a la enfermedad por algún pecado personal o familiar que hayan tenido. Y Jesús le dijo, no pecó ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Hoy día le echa barro y le dice, vete al estanque Siloé, lávate los ojos y ve y verás, ¿no? Y él lo hace y ve. Y esto ocasiona toda una circunstancia. Todo el capítulo tiene que ver con este ciego sanado, ¿no? Entonces surge la pregunta aquí, Danilo, ¿es la habilidad de comprender a Jesús limitada, ¿no? Para aquellas personas que son perspicaces, o sea, que son así muy sutiles, muy profundos, muy ávidos, muy inteligentes? O sea, ¿comprender a Jesús es difícil? No, más aún, este ciego creo que no le pidió a Jesús que le sane, que le devuelva la vista. Fueron los discípulos los que hablaron de ese ciego, y Jesús diciendo que es de Dios, y de pronto le echa el barro y le dice que se vaya, y el ciego no sabía siquiera quién lo había hecho. O sea, ya abrió los ojos, comienza a ver, comienza a tener esto que es maravilloso. Era ciego de nacimiento y comienza a percibir todo, pero cuando le preguntan quién fue, él no podía reconocer, no lo sabía. Entonces no necesitó tener una habilidad especial, ser especialmente agudo, nada. Efectivamente no es necesario tener este tipo de condiciones para poder comprender, ¿no? Y creer y llegar a Jesús. En absoluto. Personas, no solamente por lo humilde, personas muy limitadas, personas con discapacidades, con muchas cosas que pueden tener, llegan a los pies de Jesús, ¿no? Puedo decir algo, yo tengo un sobrino, tiene síndrome Down, y siempre comento esto, ¿no? Él es sumamente cariñoso, muy amoroso, en fin, pero el día que me casé, ese día que me casé y salí yo de la casa y me reuní un ratito con él, y yo confié en mi Señor, porque hablar de Dios con él
no es algo muy, no se puede tener en un Claro, es contexto diferente. pues de una Ujú. conversación como la podemos tener, donde entra lo académico también y donde entra pues la fe. En el caso de él solamente confié en mi Señor y le hice saber, uno, que ese día me estaba yendo de la casa, yendo a casar con Mechita. Y le dije, quiero decirte algo. Y le hablé de que él era el hombre de la casa y que él estaba cuidado por Dios. Y cuando le hablé de esto, le dije, escúchame bien lo que te estoy diciendo. En esta casa vives tú, viven los tatas, vive tu mamá y Dios los cuida. ¿Has escuchado de Dios? Y él me decía, sí, no importa si eso era para repetirlo o no. Pero que yo esa fue la única vez muy cierta con él solo que le dije, Dios cuida esta casa, confía en él, pídele por tus tatas. En fin, le hablé con mucha certeza y tuve paz en mi corazón al hacerlo y en ese momento ya procedí a salir para proseguir lo que ustedes ven hasta ahora, un hermoso matrimonio con Mechita en el Señor. Ahí está mi sobrino, al cual quiero mucho y le pude compartir un poquito y con toda claridad creo de que existe Dios y que cuida la casa. Yo estoy seguro que en su corazón, en el fondo, guarda algo de esto y que Dios efectivamente pone su mano sobre ellos, entre otras cosas, por ese corazón hermoso que hay en mi sobrino que tiene el síndrome de Down. Eso quería compartir, Marquito. Amén, qué maravilloso historia, Danilo, ¿no? Compartir el evangelio con los que amamos y sobre todo si tienen algún tipo de síndrome y pensamos que de repente no pueden recibir el mensaje. Hermanos, no hay nadie que escape al mensaje de amor de Jesús. Y a veces nuestras palabras son necesarias, pero a veces más que nuestras palabras son nuestras acciones. Cómo hablamos, Sí. cómo les decimos, cómo les expresamos nuestro amor. Esto habla mucho del amor de Dios también. Así que sin ningún temor, vayamos y hablemos de Jesucristo. Así que no está restringido solo a personas. No, el Evangelio, la Biblia solamente es para gente que es espiritual nomás, los espirituales. No, esas cosas de Dios solamente son para los que van a la iglesia, para nosotros no. Mentira, hermano, el Evangelio es para todos. De ahí que lo quieras recibir o no ya es un tema personal, ¿no? Un tema de cómo lo quieres manejar tú. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, que esto se pone caliente, hermano, ¿no? En el capítulo 10 encontramos que Jesús pues tiene una discusión intensa con los fariseos y con los maestros de la ley, ¿verdad? Y pues en estas discusiones hay un tira y jala muy fuerte. Mis ovejas oyen mi voz, ustedes no oyen mi voz, mi padre que me las dio, ustedes no son mis ovejas. Y ahí está el versículo que citaste, yo tengo ovejas de otro redil y por aquí y por allá. Entonces, realmente cuando venimos a través de Jesucristo y somos salvos y tenemos todas estas bendiciones que hemos venido aprendiendo hoy día, ¿cuán permanente es esa vida que Cristo nos da? ¿Cuán permanente es, Danilo? Correcto. Ya que has mencionado esta parte del capítulo 10, ahí está Jesús hablando que es el buen pastor, y el versículo 14 dice, perdón, el versículo 17 dice, por algo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuán permanente es la vida que Cristo da? Es total. Él tiene todo el poder y como dijimos antes, Él es la vida misma. Él, Jesús, es la vida misma que se manifestó, dice Juan en el Evangelio, ¿no? Se manifestó, se puso de manifiesto delante de todos los que lo vieron físicamente. Yo y los que lo tenemos en nuestro corazón, que hemos recibido al Señor, pues lo comprobamos en nuestra vida diaria. La verdad que si oramos y pedimos algo al Señor
y como que lo ponemos a prueba para ver si cumple, porque queremos que nos cumpla alguna cosa. Condicionamos la oración, no esperes mucho, efectivamente. Sí, no esperes mucho. Es probable que solamente tengas como respuesta el grillo cantando encima de la planta que está cerca a ti, ¿no? Cri, 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 cri. Pero si es su voluntad, es porque conoces la voluntad de Dios. Y eso es, lee la palabra y conocerás cada vez más el corazón de Dios. Y si tú conoces a alguien, sabrás cómo piensa cada vez mejor y podrás llevarte muy bien con cómo piensa y qué cosa le gusta, qué cosa anhela. Es una relación con el Señor. Así que cuando oramos y pedimos, recibiremos. El Señor lo ha prometido. Confiamos en Él, vemos que según tiempo, según su forma, nosotros pediremos y confiaremos en la buena voluntad de Dios, porque Él es soberano y es el que da y es el que quita. Él también lo dice aquí con toda claridad, y Él tiene el poder para tomar su vida, y Él tiene la soberanía sobre la vida, porque Él es la vida misma. Así es, Marcito. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? ¿Cuán permanente es la vida que Cristo nos da? Total. Total, ¿no? Esa es una permanencia total, ¿no? Podemos estar seguros en Cristo Jesús, totalmente seguros en Él. Ahora, ya estamos llegando a la parte final, ¿no? del tema de hoy día. O sea, hoy día nos hemos extendido un poquito, pero ya pues un resumen de todo el Evangelio. Ténganos paciencia, por favor, un poquito de paciencia. Ya vamos a acabar ya. En el capítulo 11 encontramos a Lázaro, ¿no? Este acontecimiento, pues que hay mucho que hablar del tema. Obviamente no lo vamos a desarrollar ahora. Pero básicamente, pues, un hombre muerto 4 días, Jesús manda quitar la piedra y da la voz, ¿no? Lázaro, ven fuera, ¿no? Y con sus mantos él saltando sale, y pues resurrecto, ¿no? Jesús dice, quítenle los mantos y denle de comer, ¿no? Ahora, puede ser una persona tan corrompida, porque estamos hablando en este caso paralelo de un cuerpo de 4 días putrefacto, ¿no? Corrompida, que está más allá del poder de redención, de salvación de Dios. O sea, este hombre ya está mal, o sea, es borracho, drogadicto, es abusivo, es malvado. O sea, pon a la persona de la peor calaña en tu lenguaje y tú dices, ¿esa persona merece ser salva? ¿Dios la podrá salvar? Esa es la pregunta, Danilo. Ta 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 tan, ¿no? Como dicen por ahí. Ta 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 tan. Wow. Nada es imposible para Dios, y el pecado es pecado en cualquier nivel, tamaño que nosotros podemos decir. Para Dios es pecado. Es pecado, sí, efectivamente. Así es. Y Dios mandó a su único hijo para todos nosotros pecadores. Y ese regalo de salvación lo dio Jesucristo desde la cruz con su obediencia, muriendo por nosotros. Y pagó por todos los pecados, pagó por todo el pecado del mundo. Toda la humanidad. El Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. No dice que el que robó el caramelo y el que violó y asesinó. Dice el pecado del mundo. Así que cualquiera que esté en los extremos, que en el concepto humano y verdaderamente podría decirse, ya no tiene salvación, efectivamente no la tiene, mientras que no conozca a Jesucristo y no se arrepienta de sus pecados delante de Él. Como el resto de la humanidad. Tiene tanta oportunidad como la hemos tenido nosotros o cualquier persona que tenga la oportunidad de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. No hay diferencia. Así que sea el extremo de corrompida, pues el que roba un clip, roba un banco, roba un caramelo, roba. Ese es el pecado, robar. Y el que mata de corazón, guardando rencor contra tal persona, no perdonando en su corazón, en fin, ese también es un asesino de corazón. El Señor lo puso bien. Así que no es que no somos asesinos también. Entonces no tengo que engañar físicamente a mi esposa para ser adúltero.
O sea, puedo hacer cosas con mi imaginación, puedo hacer cosas con mis ojos, puedo hacer cosas que me hacen ser un adúltero de corazón. Entonces, y sí soy pecador. Y soy tan asesino como cualquier otro asesino. El pecado es pecado, sea cual sea el nivel, la forma, físicamente o de corazón. Así que no hay ninguna diferencia al respecto, y eso nos lleva a otra cosa. No podemos por ningún motivo levantar el dedo y decir tú eres un pecador, porque entonces muéstrate a ti mismo, mírate en un espejo y te vas a dar cuenta que eres tan pecador como cualquier otro. Así es, correcto. Marco. O sea, Jesús no vino a morir por los menos pecadores. O sea, Así él es un rango de pecado para abajo está aceptable, el rango élite no, el rango de pecado mayor no, o sea, no existe eso. Para Dios pecado es pecado. Que en la tierra nosotros civilmente cataloguemos, ¿no?, los pecados y haya penas por ellos, no significa que a los ojos de Dios haya más grandes y más pequeños. Para Dios todos son pecados. Así que no importa qué tan corrupto sea algo, hermano, hermana, ora por esa persona en su momento. Dios tenga misericordia y sea salvo, ¿no? En Dianita dice, la salvación es para todos, no hay nivel de pecado si se arrepiente, evidentemente, ¿no? También dice Mechita, el testimonio de los hombres que estaba al lado de nuestro Señor Jesús. Cuando crucificado en la cruz, uno reconoció pecado y el otro no lo reconoció. Excelente ejemplo también. Sí, muy bien, gloria a Dios. Así es. Muy bien. Sí. Vamos a continuar entonces, Danilo. Tenemos ya en la última pregunta, ¿no?, que fue, creo, la última parte pregunta del estudio que tuvimos la semana pasada, en realidad, ¿no?, cuando Jesús y Pedro se encuentran y bueno, también está en un contexto de las partes en que Jesús hablaba y enseñaba, ¿no? La pregunta es, ¿cómo podría alguien con semejante poder sobre la muerte sufrir una derrota? Derrota para no salvar, derrota para no actuar, ¿no? Esa es la idea de la pregunta. Hablando de Jesús, evidentemente, ¿no? ¿Qué nos toca entender de aquí, Danilo? Bueno, pues Jesús y Pedro, ¿no? Acá se menciona esto que hemos visto no hace mucho, en el capítulo 21. Habiendo sido testigos de excepción del poder del Maestro sobre todas las cosas, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la naturaleza, de tal manera salieron despavoridos cuando al maestro lo metieron preso, cuando lo agarraron y lo llevaron. Primero Pedro, que tuvo la primera acción que hemos comentado tanto, de cortarle la oreja a Malco, al guardia del templo, ¿no? Y de pronto ahí estaba Pedro también en el patio de Anás con la gente, y de pronto lo reconocen y él efectivamente niega 3 veces al maestro. Y en el libro de Lucas vemos que Jesús, la tercera vez que lo niega, voltea a Pedro y se encuentra con Jesús, que estaba saliendo justamente de la casa de Anás, totalmente golpeado, y lo ve directamente a los ojos. Vemos entonces que este sentido de que cómo se vuelve tan débil, efectivamente, pues estuvo en los mismos discípulos, y por supuesto en aquellos que fueron los torturadores de Jesús en ese momento, creyendo que tenían el dominio de todo. Habíamos visto cuando leíamos esos capítulos en que toman preso a Jesús para adelante, cómo Jesús nunca perdió el control de las cosas. Él jamás estuvo derrotado. Él fue obediente al Padre y cumplió paso a paso lo que tenía que cumplir para que la misión y el trabajo que vino a hacer fuera completo. Tanto así que Jesús mismo dijo desde la cruz: está consumado. Seguía bajo control. Siendo masacrado y clavado en la cruz, él seguía bajo control. Así que tal derrota nunca existió. Al contrario, él triunfó sobre el pecado y triunfó sobre la muerte, porque resucitó y se presentó ante todos glorificado
y con tanta alegría de parte de los discípulos que reconocieron su debilidad. Y el mismo Pedro, en esa escena que mencionábamos, en esa lámina, pues reconoce al maestro cuando le pregunta: Pedro, ¿me amas? Las 3 veces que le preguntó, se las preguntó tantas veces, se lo había negado. Y Pedro honestamente reconoció la limitación del amor que tenía por el mal. No alcanzaba a ser más que un amor humano. A diferencia del maestro que amaba con amor divino. Ese es un poco el cuadro de la escena. Y creo que esa es la respuesta, Marco. Correcto. Tal derrota nunca existió. Esa derrota nunca se había dado, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesucristo dio su vida para rescatarnos en realidad, ¿no? Jesús se ofreció y nos redimió con su sangre preciosa, ¿no? Como muerte en la cruz. Como comenta Dianita, y creo que con eso vamos cerrando las ideas principales del Evangelio de Juan, ¿no? Acá tenemos una anotación de Johnny, ¿no? Danilo, ¿podrías dar lectura, por favor? Pero Jesús dijo anteriormente que lo habrían de abandonar todos sus discípulos. Él era consciente que iba a suceder eso y que era parte del plan. Así es, efectivamente Jesús se los dijo. ¿Y qué decían ellos? No, ¿cómo puedes tú pensar? Y Pedro se puso por delante. Así somos. Esa es nuestra naturaleza. Efectivamente. Recordemos un poco esos momentos de pronto extremos que hemos tenido en nuestra vida, cada uno de los que estamos aquí dentro y fuera de la pantalla, y recordemos, ha habido algún momento en que nuestra reacción fue absolutamente descontrolada y fue de huir de una situación porque nos ganó el miedo, porque perdimos el piso y después dijimos: pero ¿cómo hice esto? ¿Por qué lo hice así? No hubiera reaccionado de esta manera. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. Volaron. Porque allí estaban los guardias del templo. Había un montón de gente que venía para apresar a Jesús. Y ellos, en un primer momento, ante la sorpresa, recuerden que habían estado durmiendo, ante la sorpresa de lo que ocurría y todo, de pronto lo que hicieron fue salir volando, y fue al maestro el que se llevaron efectivamente, como él anunció. Así es, Marquito. Que no quita para nada, o sea, que lo hayan traicionado, que lo hayan dejado, que no quita para nada el efecto de su obra redentora, ¿no? O sea, Así Jesús es. con sus discípulos o sin sus discípulos, Él venía a morir en la cruz para redimirnos, o sea, pagar el precio de nuestro pecado en la cruz. Esa es la idea de su muerte allí. Y pues eso no solamente nos habla de su inmenso amor por nosotros. Qué maravilloso, Señor. Bueno, hemos tratado, Danilo, de resumir un poco todas las ideas del día de hoy. De resumir un poco todas las ideas de Juan. En realidad nos queda corto, ¿no? Porque es un evangelio riquísimo, extenso, lleno de detalles. Hemos tratado de hacerlo verso a verso, capítulo a capítulo, y hoy día solamente hemos hecho una pintada por encima, pues como quien cierra el libro para recordar lo que habíamos entendido. Yo sé que todavía quedan muchas cosas en el tintero, pero vamos a seguir conversando de estos temas más adelante. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, y la próxima semana, Danilo, tenemos un invitado. Vamos a estar tú, el pastor Jorge Alarico de Pucallpa, y yo, tratando de tocar temas importantes de preguntas cristianas, ¿no? Vamos a desarrollar esos temas, pero me encantaría que, por favor, Danilo, terminaras esto con la pregunta del día, ¿no? La pregunta que tratamos de resolver siempre al final nosotros de cada tiempo que tenemos. Tiene que ver ya con Jesús, claro, y su respuesta final acá, ¿no? Y aquí está la pregunta. ¿Dejarás que Jesús entre en tu corazón y sea el Señor de tu vida? Esta pregunta qué linda, porque resume todo el Evangelio de Juan. Porque él ha venido para eso, ¿verdad? Entonces, hacemos esta pregunta: ¿dejarás que Jesús entre en tu corazón y sea el Señor de tu vida? Si has comprendido que el Señor vino a esta tierra por amor del Padre, por amor de Dios, por todo el mundo, por ti y por mí, para limpiarnos de toda maldad, para quitarnos ese pecado que no podíamos quitarnos. Entonces, qué bueno que sepas que tienes un regalo preciado que el Señor nos ha dado desde esa cruz. Se llama gracia,
se llama un regalo inmerecido, porque no lo merecemos ni tú ni yo. Y ahora que te ha perdonado, ¿dejarás que Jesús entre en tu corazón y sea el Señor de tu vida? La condición es esa, nada más. Es creerle al Señor Jesús que Él ha venido para salvarte, ser tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados, reconócete pecador o reconócete pecadora, libérate de esto, quítate esa mochila de la que hablaba nuestra hermana Chelita. Quítate la mochila de encima, el Señor ya te la quitó, pero tú tienes que aceptarlo. Él es el que va a entrar y va a limpiarte totalmente de todo lo que ha acompañado tu vida desde que naciste. Ese pecado que era imposible de retirar de tu vida, pues Él ya pagó por eso, ya no tienes que pagar nada más. Te invito a que lo pienses y te invito a que aceptes. Reconoces como el único Señor y Salvador de todo y de todos, el que limpió tus pecados, porque tú aceptas hoy, has decidido arrepentirte de ellos. Él entrará a tu vida, cree en la obra del Señor Jesús en la cruz. Te invito a que lo hagas, te invito a que aceptes. ¿Has visto el amor inmenso que tuvo Jesús, que siendo Dios renunció a su divinidad para poder llegar a ese momento supremo y morir en una aflicción terrible que solamente debimos pasar tú y yo en esa cruz por los pecados que tenemos? Él no tenía peso, pero por amor lo hizo. Hoy te invito a que te arrepientas de tus pecados y reconozcas la obra de Jesucristo en esa cruz y lo hagas tu Señor y tu Salvador. Recíbelo en tu corazón. Quisiera ayudarte a que hagas esto, si me permites, y lo has decidido ya. Cierra tus ojos, voy a hacer una oración y que estas palabras sean tuyas, que sean como salidas de tu corazón. Repítelas después de mí y baja la cabeza y sígueme. Señor Jesús, te doy gracias. Hoy día he comprendido el amor inmenso, el amor divino que derramaste sobre nosotros. Te pido perdón porque no sabía que te estaba ofendiendo. Y te doy las gracias por lo que hiciste en esa cruz por mí, perdonándome y pagando por todos mis pecados. Confieso mi situación de pecador, renuncio a mis pecados, me arrepiento de mi vida. Te pido perdón y te pido, Señor, que te conviertas en mi Señor y mi Salvador. Gracias, Dios, por dar a tu único Hijo con tanto amor para perdonarme, para salvarme. Gracias, Dios, por la gracia que has derramado sobre mi vida y mi corazón. Te doy las gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo y amén.